Aubiblio presenta En el silencio del alba, escrito por Emmett Fox. Marzo. 1 de marzo. Vacas sanas. La mayoría de las personas tienen ciertas sensaciones de su vida en las que por diversas razones, la mayoría desconocidas para ellas mismas, no desean hacer ningún cambio. Estos lugares se apartan y se rodean de un aura de santidad espuria, como las vacas sagradas de Oriente, que se consideran demasiado sagradas para ser tocadas. Pero si realmente quieres regenerar tu alma y tu cuerpo, no debe haber vacas sagradas en tu vida. Nada es verdaderamente sagrado, sino tu propio Cristo residente y el proceso de su despertar. Despierta tú que duermes, y levántate entre los muertos, y Cristo te iluminará. Efesios 5:14. No puede ser tu deber hacer nada que esté fuera de tu alcance o de tus fuerzas en este momento. No puede ser tu deber hacer algo que sacrifique tu propia integridad o tu propio desarrollo espiritual. No puede ser correcto estar apurado, o triste, o desanimado o enojado, o resentido o antagonista bajo ninguna circunstancia. Si no tienes tiempo para la oración y la meditación, tendrás mucho tiempo para la enfermedad y los problemas. Oigamos la conclusión de todo el asunto. Temed a Dios y guardad sus mandamientos, porque este es todo el deber del hombre. Eclesiastés 12:13. No hay nada en el universo que no puedas hacer o ser, si estás mentalmente preparado. La gente habla de oportunidades de oro, pero lo que llamamos oportunidad es en realidad nuestra propia preparación mental. Napoleón dijo, ¿oportunidades? Yo hago las oportunidades. Y aunque esto no sería simplemente una jactancia vanidosa para alguien que no está en la base espiritual, sin embargo, cuando entiendes la verdad del ser, es simplemente una declaración de hecho. Los romanos podían haber tenido el teléfono. Los griegos podrían haber tenido el cine. Los babilonios podrían haber tenido el automóvil, si hubieran estado mentalmente preparados. Las leyes de la naturaleza eran las mismas en esas épocas que en la nuestra. Los mismos materiales estaban en la tierra. Pero las mentes de los antiguos estaban preparadas para esas cosas, y por eso tuvieron que prescindir de ellas. Suministra la condición mental necesaria, y la demanda y la oportunidad o la ocasión se presentarán automáticamente. Cuando estés preparado, verás que todo lo demás también lo está. Estad atentos, velad y orad, porque no saben cuándo es el momento. Marcos 13:33. Reconocer el fracaso con inteligencia es el primer paso para construir el éxito. Reconoce el éxito con agradecimiento y construye más éxito sobre eso. Puedes tener todo lo que quieras en la vida, pero debes estar preparado para asumir las responsabilidades que ello conlleva. Dios está preparado en el momento en que tú lo estés. Realmente no conoces a John Smith. Solo conoces la idea que te formas de John Smith. Un solo Dios y Padre de todos, que está por encima de todos, por todos y en todos vosotros. Efesios 4:6. No esperes que Dios actúe dramáticamente, porque probablemente no lo hará. Cuando la gente espera un milagro dramático del exterior, en realidad está esperando cambiar las condiciones sin cambiar ellos mismos, para obtener algo por nada. De hecho, eso no sería una violación de la ley cósmica. No esperes a que Dios te diga lo que tienes que hacer desde fuera, porque no lo hará. Y que el Señor dirija vuestros corazones al amor de Dios y a la paciente espera de Cristo. Segunda de Tesalonicenses 3:5.
¿Tienes una mente abierta? ¿Está la ventana de tu alma abierta para que entre aire fresco y el sol de la verdad? ¿O está cerrada y clausurada por la pereza mental o la congestión emocional que llamamos prejuicio? Ninguno de nosotros sabe cuántas cosas buenas nos hemos perdido por estar satisfechos con nosotros mismos y por estar seguros. Nadie puede considerarse realmente inteligente si no está dispuesto a examinar nuevas ideas con una mente abierta. La historia de los descubrimientos científicos muestra que casi todos los nuevos pasos fueron rechazados por las mismas personas que deberían haberlos acogido. Harvey fue denunciado por afirmar que la sangre circulaba por el cuerpo. Galileo fue perseguido por decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Pasteur fue tachado de charlatán por proponer la teoría de los gérmenes de las enfermedades. Jenner fue amenazado con la policía por ser el pionero de la vacunación. La finalidad del átomo, que fue un dogma científico de la infancia de la mayoría de nosotros, ha sido completamente descartada. Probablemente, el único tonto incorregible es el hombre que dice que todo es imposible, o que hay algún límite a las conquistas que la inteligencia divina trabajando en la humanidad puede lograr. El Señor puede darte mucho más que esto. Segunda de Crónicas 25:9. Siéntate tranquilamente en el lugar donde no te molesten. Relaja el cuerpo y empiece a pensar en sí mismo. Cada vez que tu pensamiento se desvíe hacia algo más elevado, devuélvelo suavemente, pero sin descanso. Piensa en el pasado. Piensa en todos los errores que has cometido desde la infancia. Piensa en todas las oportunidades que has perdido y el tiempo que has desperdiciado. Piensa especialmente en todas las ocasiones en las que te han tratado mal. Piensa en tu cuerpo y pregúntate si tu edad, tu trabajo o el clima no están empezando a notarse. Vea si no puede descubrir un dolor o una molestia en alguna parte. Piensa en las finanzas, y si ahora va bien, insiste en que probablemente esto sea demasiado bueno para durar. En cualquier caso, piensa en ti mismo. Ese es el punto principal. Y si mantienes esto fielmente durante 15 o 20 minutos, no puede haber ninguna duda sobre el resultado. ¿Ves a un hombre sabio en su propia opinión? Hay más esperanza en un necio que en él. Proverbios 26:12. Golpea todo sistemáticamente. No importa lo que escuches, depreda y predice lo peor. Ocúpate de los asuntos de los demás. Así te asegurarás de descuidar los tuyos. Nunca realices hoy lo que puedas dejar para mañana. Deja las cosas importantes a otra persona, en lugar de ocuparte de ellas personalmente. No tengas ningún arreglo organizado. Confía en la suerte para todo. Sé un santurrón, y cuando metas la pata, di que es la voluntad del Señor, o que el problema es que eres demasiado bueno para tu entorno. Siéntate y espera a que aparezca algo. Por último, conduce tu vida en todos los aspectos como si no existiera Dios. Líbrame de todas mis transgresiones. No me hagas el oprobio de los insensatos. Salmos 39:8. 9 de marzo. ¿Cómo evitar que crezca? Nunca seas original. Averigua lo que se suele hacer y cópialo. Date cuenta de que no tienes nada más que aprender. Esto destruirá todo peligro de éxito. Búrlate de los que tienen más éxito que uno mismo. Dite a sí mismo que ya es demasiado tarde y que realmente no tenías el equipo adecuado. Y te será especialmente útil seguir diciendo que la gente no está en tu contra. Nunca aprendas de la experiencia. Sigue haciendo las mismas tonterías una y otra vez. Nunca esperes a escuchar la otra parte de la historia.
Conocer las dos partes solo te desestabilizará la mente. Utiliza tu ingenio de forma destructiva. Sé inteligente a costa de los ausentes. Mantente en tu dignidad. Nunca olvides que tienes una posición que mantener. Intenta conseguirlo todo barato. Estudia y practica para convertirte en el perfecto cincelador. Esto construirá un complejo de pobreza invencible. El corazón de los necios proclama la necedad. Proverbios 12:23. Antes de continuar con este audiolibro, te quiero pedir un favor. En los últimos años, el hábito de la lectura ha disminuido radicalmente, pero su poder para cambiar a las personas y a la sociedad en su conjunto, no. En Audiblio, buscamos poner a disposición todo el conocimiento que almacenan los libros de una forma diferente, y así impactar cada vez a más personas. Pero solos no podremos hacerlo. Necesitamos de tu ayuda. Con tan solo suscribirte, serás uno de nosotros y una pieza fundamental para este cambio. Ojalá y contemos contigo. Gracias. 10 de marzo. ¿Cómo destruir tu salud? Emociónate y excítate por cualquier cosa insignificante, sobre todo si no es de tu incumbencia. Come y bebe indiscriminadamente. Tu estómago es solo un fregadero, de todos modos, y al estar hecho de hierro fundido, lo soportará todo. Reduce el sueño. Esta es una excelente manera de socavar el sistema nervioso. Nunca te relajes. Eso le daría al cuerpo la oportunidad de recuperarse. Evita todo tipo de ejercicio. El ejercicio favorece la circulación. Lee todo lo que puedas sobre enfermedades y dolencias. En tu biblioteca pública encontrarás muchos libros adecuados. Habla largo y tendido de tus propias dolencias. Y si te han operado, da pequeñas y dramáticas charlas sobre ello en cada oportunidad. Cuida bien de tu perro, de tu caballo y de tu automóvil. Pero descuida tu cuerpo. La Biblia dice que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Y el ir en contra de la Biblia es siempre un buen atajo para los problemas. Si escuchas con diligencia la voz del Señor, tu Dios, y haces lo que es correcto ante sus ojos, y prestas atención a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, no pondré ninguna de estas enfermedades sobre ti, porque yo soy el Señor que te sana. Éxodo 15:26. El tratamiento es un término psicoespiritual, que significa conocer la verdad espiritual sobre cualquier persona o situación. Si, como la mayoría de la gente, crees que las apariencias son realidades y que no pueden cambiarse, entonces no puedes dar un tratamiento. Pero si crees que la Biblia tiene la razón cuando dice, porque como piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. No juzgues según la apariencia, sino juzga con justicia. Juan 7:24. Entonces, está en tu mano el cambiar cualquier cosa para mejor y sanar la mayoría de las cosas. Comienza cada tratamiento, no importa cuántos pueda dar, diciendo, puedo superar esta dificultad. Echa tu carga sobre el Señor, y Él te sostendrá. Nunca dejará que el justo sea conmovido. Salmos 55:22. A veces oímos la expresión echar la carga, y es útil considerar lo que esta frase realmente significa. Usada inteligentemente, es una de las grandes claves de la victoria espiritual. Desechar la carga significa realmente insistir en la armonía y en la paz mental, y dejar de preocuparse y angustiarse en ese momento. Si cuando te enfrentas a un problema, ya sea antiguo o nuevo, puedes afirmar positivamente la armonía del ser y luego negarte a reabrir el caso, por mucho que el miedo te incite a hacerlo,
Has echado tu carga sobre el Señor, y por lo tanto, vencerás. El estudio de la Biblia no es diferente a la búsqueda de diamantes en Sudáfrica. Al principio, la gente encontró unos pocos diamantes en la arcilla amarilla y se alegró de su buena suerte, aunque supuso que ese sería todo su hallazgo. Luego, al excavar más profundamente, dieron con la arcilla azul, y para su asombro, encontraron tantas piedras preciosas en un día como las que habían encontrado antes en un año. En tu exploración de la verdad bíblica, procura no quedarte satisfecho en la arcilla amarilla de unos pocos descubrimientos espirituales, sino presiona sobre la arcilla azul que hay debajo. La Biblia, sin embargo, difiere del campo de diamantes en el hecho sublime de que debajo de la arcilla azul hay más y aún más y más ricos estratos, esperando el toque de la percepción espiritual hasta el infinito. Oh, la profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán inescrutables son sus juicios y sus caminos incomprensibles. Romanos 11:33. Jesucristo es finalmente la figura más importante que ha aparecido en la historia de la humanidad. Esto es cierto tanto si se le llama a Dios como si se le llama hombre. Su vida, su muerte y sus enseñanzas han influido en el curso de la historia de la humanidad, más que la de cualquier otro hombre que haya vivido. Por lo tanto, no puede haber una tarea más importante que la de indagar en la cuestión de lo que realmente representó Jesús. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué deseaba realmente que creyéramos e hiciéramos? ¿En qué medida del cristianismo de hoy presenta su mensaje al mundo? ¿Qué enseñó Jesús? Porque he aquí que el reino de Dios está dentro de vosotros. Lucas 17:21. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Juan 15:12. Si pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Juan 14:14. Jesús no explica cuál es la naturaleza de Dios y cuál es la nuestra. Nos dice el sentido de la vida y de la muerte. Nos muestra por qué nos equivocamos, por qué cedemos a la tentación, por qué nos enfermamos. Nos empobrecemos y envejecemos, y lo más importante, nos dice cómo se puede superar todos estos males y cómo podemos dar plenitud a nuestra vida y a la de los demás. Jesús nos advierte, no una, sino muchas veces, que la obstinación en el pecado puede acarrear un castigo muy severo, y que un hombre que se desprende de la integridad de su alma, aunque gane el mundo entero, es un trágico tonto. Pero enseña que solo somos castigados por nuestros propios errores, y que todo hombre o mujer, por muy impregnado que esté de maldad e impureza, tiene siempre acceso directo a un Padre. Dios Todopoderoso y amoroso le perdonará y le proporcionará su propia fuerza, para que pueda volver a encontrarse a sí mismo. Si saben que es justo, saben que todo el que hace justicia ha nacido de él. Primera de Juan 2:29. Jesús desaconsejó especialmente que se pusiera énfasis en las observancias externas, y de hecho, en las normas y reglamentos estrictos de todo tipo. En lo que insistió fue en cierto espíritu en la conducta de uno, sabiendo que cuando el espíritu es correcto, los detalles se cuidan por sí mismos. Sin embargo, a pesar de esto, la historia del cristianismo ortodoxo se compone, en gran parte, de intentos de imponer al pueblo toda clase de observancias externas, que también nos ha hecho ministros capaces del Nuevo Testamento, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Segunda de Corintios 3:6. Jesús enseñó a través de milagros. Si los milagros no se produjeron,
el resto del relato evangélico pierde todo su significado real. Si Jesús no los creyó posibles y se comprometió a realizarlos, entonces el mensaje evangélico es caótico, contradictorio y carente de significado. Pero los hechos que se relatan de Jesús en los 4 evangelios sí sucedieron, y muchos otros también, los cuales, si se escribieran cada uno, supongo que ni el mundo mismo podría contener los libros que se escribieran. El propio Jesús justificó lo que la gente consideraba una enseñanza extraña por las obras, que era capaz de hacer, y fue más allá y dijo: «Las obras que yo hago, Él también las hará, y mayores». Juan 14:12. Ahora bien, ¿qué es un milagro? Los que niegan la posibilidad de los milagros, basándose en que el universo es un sistema perfecto de ley y orden, en cuyo funcionamiento no puede haber excepciones, tienen toda la razón. Pero la explicación es que el mundo del que normalmente somos conscientes, y cuyas leyes son las únicas que conocen la mayoría de la gente, es solo un fragmento de todo el universo, y tal como es en realidad, y que existe tal cosa como apelar de una ley inferior a una superior, y de una expresión menor a una mayor. En el sentido de una violación real de la ley, los milagros son imposibles. Sin embargo, en el sentido de que todas las reglas y limitaciones ordinarias del plano físico pueden ser dejadas de lado o anuladas por una comprensión que se ha elevado sobre ellas, los milagros pueden ocurrir y ocurren. Supongamos, a modo de ejemplo, que un determinado lunes sus asuntos se encuentran en tal estado que, humanamente hablando, es seguro que se producirán ciertas consecuencias antes del fin de semana. Puede tratarse de consecuencias jurídicas, tal vez de naturaleza muy desagradable, a raíz de alguna decisión de los tribunales. O un médico puede decidir que será necesaria una operación peligrosa. Ahora bien, si alguien puede elevar la conciencia del individuo acosado por encima de las limitaciones del plano físico, entonces las condiciones de ese plano cambiarán. Y de alguna manera imprevista y normalmente imposible, la tragedia legal se desvanecerá, y en beneficio de todas las partes del caso, el paciente se curará en lugar de tener que someterse a la operación. En otras palabras, los milagros, en el sentido popular de la palabra, pueden ocurrir, y de hecho ocurren, como resultado de un cambio de conciencia, y un cambio de conciencia generalmente se logra a través de la oración. Por lo tanto, la oración cambia las cosas. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Isaías 55:9. Externamente la Biblia es una colección de documentos inspirados, escritos por hombres de todo tipo, en toda clase de circunstancias y a lo largo de cientos de años. Los documentos rara vez son originales. Son más bien redacciones y compilaciones de fragmentos más antiguos, y los nombres de los escritores reales rara vez se conocen con certeza. Sin embargo, esto no afecta al propósito espiritual de la Biblia. El libro, tal como lo tenemos, es una reserva inagotable de la verdad espiritual, compilada bajo inspiración divina, y la ruta real por la que llegó a su forma actual no importa. La historia, la biografía, la lírica y otras formas poéticas son varios medios a través de los cuales se da el mensaje espiritual en la Biblia. Y sobre todo, la parábola se utiliza para transmitir la verdad espiritual y metafísica. En algunos casos, lo que nunca pretendió ser más que una parábola, fue en un momento dado tomado como una declaración literal de hechos. Y esto a menudo hizo que la Biblia pareciera enseñar cosas que se oponen al sentido común. La clave espiritual de la Biblia nos rescata de estas dificultades
dilemas y aparentes incoherencias. Y la verdad resulta ser nada menos que el hecho asombroso pero innegable de que todo el mundo exterior, ya sea el cuerpo físico, las cosas comunes de la vida, los vientos, la lluvia, las nubes, la tierra misma, es susceptible de pensamiento al hombre, y que éste tiene dominio sobre él cuando lo conoce. Le has hecho dominar las obras de tus manos. Has puesto todas las cosas bajo sus pies. Salmos 8:6. La verdad nunca cambia, pero de lo que tenemos que ocuparnos en este plano es de la aprehensión de la verdad por parte del hombre. Y a lo largo del tiempo histórico, esta se ha ido haciendo cada vez más clara para nosotros. Jesucristo resumió esta verdad, la enseñó completa y minuciosamente, y sobre todo, la demostró en su propia persona. La mayoría de nosotros puede ahora vislumbrar intelectualmente la idea de lo que debe significar en su plenitud. Aceptar la verdad es el gran primer paso. No es muestra hasta que no la probamos en la práctica. Jesús demostró todo lo que enseñó, hasta la superación de la muerte en lo que llamamos resurrección. Al superar todo tipo de limitaciones a las que está sujeta la humanidad, realizó una obra de valor única e incalculable por la raza, y por ello se le titula con justicia el Salvador del mundo. Cuando venga el Espíritu de la verdad, os guiará a toda la verdad. Juan 16:13. La exposición del Sermón de la Montaña es una codificación casi perfecta de la religión de Jesucristo. Abarca lo esencial, es práctico y personal, es definitivo, específico, y sin embargo, ampliamente esclarecedor. Una vez que se ha captado el verdadero significado de las instrucciones, solo es necesario comenzar a ponerlas en práctica para obtener resultados inmediatos. La magnitud y el alcance de estos resultados dependerán únicamente de la sinceridad y la minuciosidad con que se apliquen. Esta es una cuestión que cada individuo debe resolver por sí mismo. Si realmente deseas convertirte en una persona totalmente diferente a los ojos de Dios y de los hombres, entonces Jesús, en su Sermón de la Montaña, te ha mostrado claramente cómo debe hacerse. Si estás preparado para romper con el viejo hombre y empezar a crear el nuevo, entonces el estudio del gran sermón será para ti la montaña de la liberación. Pero sed hacedores de la palabra, y no solo oidores, enseñándoos a vosotros mismos. Santiago 1:22. El Sermón de la Montaña se abre con las 8 bienaventuranzas. Son en realidad un poema en prosa de 8 versos, y constituyen un resumen general de la enseñanza cristiana. Un resumen general como este es muy característico del antiguo modo oriental de enfocar una enseñanza religiosa y filosófica, y recuerda naturalmente el octuple sendero del budismo, los 10 mandamientos de Moisés y otras agrupaciones compactas de ideas. Jesús se ocupó exclusivamente de la enseñanza de principios generales, y estos principios generales siempre tenían que ver con los estados mentales, pues sabía que, si los estados mentales de uno son correctos, todo lo demás puede también serlo. A diferencia de otros grandes maestros religiosos, no nos da instrucciones detalladas sobre lo que debemos hacer o no hacer. La hora córnea, cuando ni en este monte, ni aun en Jerusalén, adoréis al Padre. La hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque el Padre busca a los tales para que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Juan 4, del 21 al 24. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mateo
5:3. Ser pobre de espíritu no significa en absoluto lo que llamamos pobre de espíritu. Ser pobre de espíritu significa haberse despojado de todo deseo de ejercer la propia voluntad personal. Y lo que es igual de importante, haber renunciado a todas las opiniones preconcebidas en la búsqueda sincera de Dios. Significa estar dispuesto a dejar de lado tus actuales hábitos de pensamiento, tus actuales puntos de vista y prejuicios, tu actual estilo de vida si es necesario. Desechar, de hecho, cualquier cosa que pueda interponerse en tu camino para encontrar a Dios. Uno de los pasajes más tristes de toda la literatura es la historia del joven rico, que perdió una de las grandes oportunidades de la historia. Se fue triste, porque tenía grandes posesiones. Mateo 19:22. Esta es realmente la historia de la humanidad en general. Rechazamos la salvación que Jesús nos ofrece, nuestra oportunidad de encontrar a Dios, porque tenemos grandes posesiones. No tanto porque seamos muy ricos y en términos de dinero, pues de hecho la mayoría de la gente no lo es, sino porque tenemos grandes posesiones en forma de ideas preconcebidas. Confianza en nuestro propio juicio y en las ideas con las que resulta que estamos familiarizados. Tenemos orgullo, nacido de la distinción académica. Apego sentimental o material a instituciones y organizaciones. Hábitos de la vida a los que no deseamos renunciar. Preocupación por el respeto humano. O quizá miedo al ridículo público. Y estas posesiones nos mantienen encadenados a la roca del sufrimiento que es nuestro exilio de Dios. Los pobres de espíritu no sufren ninguna de estas vergüenzas, bien porque nunca la han tenido, o porque se han elevado por encima de ellas, en la marea de la comprensión espiritual. Bienaventurados los que lloran, porque serán consolados. Mateo 5:4. El luto o la tristeza no es algo bueno en sí mismo, pues la voluntad de Dios es que todos experimenten la felicidad y el éxito alegre. Jesús dice, «He venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia». Juan 10:10. Sin embargo, los problemas y el sufrimiento son a menudo extremadamente útiles, porque muchas personas no se molestan en aprender la verdad hasta que son empujadas a hacerlo por el dolor y el fracaso. El dolor se convierte entonces en algo relativamente bueno. Tarde o temprano, cada ser humano tendrá que descubrir la verdad sobre Dios y hacer su propio contacto con Él, de primera mano. Tendrá que adquirir la comprensión de la verdad que lo liberará, de una vez por todas, de nuestras limitaciones tridimensionales y sus concomitantes, el pecado, la enfermedad y la muerte. Realmente no hay necesidad de que el hombre tenga problemas, porque si solo busca a Dios primero, los problemas nunca tienen que venir. Siempre tiene la opción de aprender mediante el desarrollo espiritual o de aprender mediante la experiencia dolorosa. Los problemas familiares, las peleas y los distanciamientos, el pecado y el remordimiento, no tienen por qué llegar nunca si buscamos primero el reino de Dios y el recto entendimiento. Pero si no lo hacemos, entonces tiene que llegar. Y para nosotros este duelo será una bendición disfrazada, porque a través de él seremos consolados. Y por el consuelo, la Biblia entiende a la experiencia de la presencia de Dios, que es el fin de todo duelo. Bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Mateo 5:5. A primera vista, esta bienaventuranza parece contradecir con los hechos de la vida cotidiana. Pero, o bien Jesús sabía de lo que hablaba y debemos tomarlo en serio, o bien hay que dejar de lado sus enseñanzas. Si hay que confiar en Él,
Hagámosle el cumplido de suponer que era el que mejor sabía sobre el arte de vivir. El hecho es que cuando se entiende correctamente, la enseñanza de Jesús se encuentra como la más practicable de todas las doctrinas. Y toda la esencia de su enseñanza y de su aplicación se resume en este texto. Cuando se posee el significado espiritual de este texto, se tiene el secreto del dominio, el secreto de la superación de toda clase de dificultades. Observamos que hay dos palabras polares en el texto, manso y tierra. En primer lugar, la palabra tierra en la Biblia significa realmente el conjunto de tu experiencia exterior. Y heredar la tierra significa tener el dominio sobre la experiencia exterior. Así que vemos que cuando la Biblia habla de poseer la tierra, gobernar la tierra, hacer que la tierra sea gloriosa, se está refiriendo a las condiciones de nuestra vida, desde nuestra salud corporal hacia afuera, hasta el punto más lejano de nuestros asuntos. Así que este texto se compromete a decirnos cómo podemos poseer, gobernar o ser dueños de nuestro entorno. Veamos cómo tenemos que proceder para heredar la tierra. Esta bienaventuranza dice que el dominio, es decir, el poder sobre las condiciones de nuestra vida, debe obtenerse de una manera determinada, nada menos que con la mansedumbre. La palabra manso en la Biblia connota una actividad mental para la que no existe ninguna otra palabra disponible. Es una combinación de apertura mental, fe en Dios y la comprensión de que la voluntad de Dios para nosotros es siempre algo alegre, interesante y vital. Este estado mental también incluye una perfecta disposición a permitir que esta voluntad de Dios se realice de la manera que la sabiduría divina considere mejor, en lugar de una manera particular que hayamos elegido para nosotros. Esta actitud mental de enseñabilidad, la disposición a ser guiado, es la clave para el dominio o el éxito en la demostración. No hay una palabra para ello en el lenguaje común, porque la cosa no existe excepto para aquellos que están sobre la base espiritual de la enseñanza de Jesucristo. Si deseamos heredar la tierra, debemos adquirir absolutamente esta mansedumbre. El Señor reina. Que la tierra se alegre. Salmos 97:1. Moisés, que superó la creencia de la vejez hasta el punto de manifestar el cuerpo físico de un joven en la flor de la vida cuando, según el calendario, tenía 120 años, y luego trascendió la materia por completo, o se desmaterializó, sin morir, fue conocido preeminentemente por esta cualidad. Tan manso como Moisés, aparte de su propia demostración personal. Moisés también hizo una obra maravillosa para toda su nación, sacándola de la esclavitud egipcia frente a increíbles dificultades. Moisés tenía una mente abierta, dispuesta a que le enseñaran cosas nuevas y nuevas formas de pensar y trabajar. Al menos al principio no estaba libre de graves defectos de carácter, pero gradualmente se elevó por encima de estos defectos, a medida que la nueva verdad trabajaba en su alma. Moisés comprendió perfectamente que ajustarse rigurosamente a la voluntad de Dios, lejos de implicar la pérdida de algún bien, solo podía significar una vida mejor y más espléndida. Por lo tanto, no consideraba su tarea como un sacrificio de sí mismo, pues sabía que era la forma más elevada de autoglorificación. La glorificación de Dios. El Padre que mora en mí hace las obras. Yo estoy en el Padre, y el Padre está en mí. Juan 14:10. Hay un maravilloso dicho oriental que dice que la mansedumbre obliga a Dios mismo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Mateo 5:6. Justicia es otra de las palabras clave de la Biblia.
una de esas llaves que el lector debe tener en su poder, si quiere llegar al verdadero significado del libro. Al igual que tierra, manso y consuelo, se utiliza en un sentido especial y definido. La justicia no significa simplemente una conducta correcta, sino un pensamiento correcto. En el Sermón de la Montaña, cada cláusula reitera la verdad de que las cosas externas no son más que consecuencias. Como es adentro, igual es afuera. Cuando la gente despierta al conocimiento de estas verdades, naturalmente comienza a aplicarlas en su propia vida. Al darse cuenta por fin de la importancia vital de la rectitud, comienzan inmediatamente a tratar de poner su casa en orden. El principio en cuestión es simple, pero desafortunadamente la ejemplificación del mismo es todo menos fácil. Ahora bien, ¿por qué ha de ser así? La respuesta radica en la potencia del hábito, y los hábitos de pensamiento son a la vez los más sutiles y los más difíciles de romper. Tal vez el fracaso de la justicia sea el fracaso de la falta de entusiasmo. Anhelas, pero no lo suficiente. Tu hambre y tu sed no surgen de un sentimiento de necesidad total. Hay un balance mental y una revisión de tu vida. No puede ocurrir que una búsqueda de la verdad y la justicia de todo corazón, si se persevera en ella, no se vea coronada por el éxito. Dios no se burla, ni se burla de sus hijos. Bienaventurados los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Mateo 5:7. Se trata de un breve resumen de la ley de la vida, que Jesús desarrolla más ampliamente. Más adelante, en el sermón. Mateo 7, del 1 al 5. Tal como está, esta bienaventuranza es tan obvia en su significado, como la ley en cuestión es simple e inflexible en su acción. El punto que el cristiano debe notar es que el principio tratado en esta bienaventuranza radica en su aplicación al ámbito del pensamiento. Seamos misericordiosos en nuestros juicios mentales sobre nuestro hermano, pues en verdad, todos somos uno. Y cuanto más profundamente parece errar, más urgente es la necesidad de que le ayudemos con el pensamiento correcto, y así facilitarle la liberación. Porque en realidad y en verdad, todos somos uno. Partes componentes del vestido vivo de Dios. Tú mismo recibirás en última instancia el mismo trato que das a los demás. Recibirás la misma ayuda misericordiosa en tu propia hora de necesidad, de aquellos que están más avanzados en el camino que tú. Bienaventurados los puros de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5:8. Este es uno de esos maravillosos dichos genómicos en los que la Biblia es tan rica. Es un resumen en pocas palabras de toda una filosofía de la religión. Comencemos por considerar cuál es la promesa de esta bienaventuranza. Se trata nada menos de que ver a Dios. Ver, en el sentido en el que se menciona aquí, significado percepción espiritual. Y la percepción espiritual es precisamente esa capacidad de aprender la verdadera naturaleza del ser, de la que todos carecemos lamentablemente. Vivimos en el mundo de Dios, pero no lo conocemos en absoluto tal como es. El cielo está a nuestro alrededor, pero como carecemos de percepción espiritual, somos incapaces de reconocerlo, de experimentarlo, y por lo tanto, en lo que a nosotros respecta, puede decirse que estamos excluidos del cielo. Nos encontramos en la situación de un daltónico en un hermoso jardín de flores. A su alrededor hay colores gloriosos, pero él solo ve negros, blancos y grises. Si suponemos que también está desprovisto del sentido del olfato, veremos qué parte tan pequeña de la gloria del jardín existe para él. Sin embargo, todo está ahí,
si pudieras sentirlo. Nuestra tarea es superar estas limitaciones tan rápidamente como sea posible, hasta que lleguemos al punto en que podamos conocer las cosas como son realmente. Experimentar el cielo como realmente es. Eso es lo que se entiende por ver a Dios. Ver a Dios es aprender la verdad como realmente es. Y esta es la libertad infinita y la dicha perfecta. Abril. 1 de abril. ¿Quién ve a Dios? Porque ellos verán a Dios. En esta maravillosa bienaventuranza se nos dice exactamente cómo se ha de llevar a cabo esta tarea suprema y quiénes son los que la harán. Son los puros de corazón. La pureza en su sentido pleno y completo es reconocer solo a Dios como la única causa real y el único poder real de existencia. Es lo que se llama en otra parte del sermón el ojo único. Nótese que Jesús habla de los puros de corazón. La palabra corazón en la Biblia suele significar esa parte de la mentalidad del hombre que la psicología moderna conoce bajo el nombre de mente subconsciente. Esto es sumamente importante, porque no es suficiente que aceptemos la verdad solo con la mente consciente. En esa etapa sigue siendo una mera opinión. No es hasta que es aceptada por la mente subconsciente y asimilada en toda la mentalidad que puede hacer alguna diferencia en el carácter o en la vida de uno. Como piensa en su corazón, así es él. Proverbios 23:7. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él salen los asuntos de la vida. Proverbios 4:23. La mayoría de las personas, y especialmente las personas cultas, tienen todo tipo de conocimientos, que no afectan ni mejoran en lo más mínimo su vida práctica. Los médicos lo saben todo acerca de la higiene, pero a menudo viven de manera insalubre, a pesar de ello. Y los filósofos, que conocen la sabiduría acumulada de las épocas y asienten a la mayor parte de ella, continúan haciendo cosas tontas y estúpidas en sus vidas personales. Ahora bien, un conocimiento como este es solo una opinión, o un conocimiento de la cabeza, como algunos lo llaman. Tiene que convertirse en conocimiento del corazón, o incorporarse al subconsciente, antes de que pueda cambiar realmente a uno. Los psicólogos modernos, en sus esfuerzos por reeducar el subconsciente, tienen la idea, aunque todavía no han descubierto el verdadero método para hacerlo, que es la oración con una sola mente o la práctica de la presencia de Dios. Jesús, por supuesto, comprendió perfectamente todo esto, y por eso insiste en el hecho de que tenemos que ser puros de corazón. Bienaventurados los pacificadores, que serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. Para el lector ocasional, esta bienaventuranza podría sonar como una mera generalización religiosa convencional, incluso como un tópico sentencioso. Aquí recibimos una valiosa lección práctica sobre el arte de la oración. Y la oración es nuestro único medio para volver a la comunión con Dios. De hecho, la oración es la única acción real, en el pleno sentido de la palabra, porque la oración es lo único que cambia el carácter de uno. Cuando se produce ese cambio, te conviertes en una persona diferente, y por lo tanto, durante el resto de tu vida actúas de forma distinta. Si tuvieras una comprensión muy fuerte de la presencia de Dios contigo, se produciría un cambio muy grande y dramático en tu carácter, de modo que, en un abrir y cerrar de ojos, tu perspectiva, tus hábitos, toda tu vida cambiaría por completo. Se registran muchos casos de este tipo, incluyendo casos
de lo que solía llamarse conversión. Como el cambio es radical, Jesús se refiere a él como nacer de nuevo. Lo esencial para tener éxito es la obtención de ese sentido de la presencia de Dios. Es que primero alcancemos algún grado de verdadera paz mental. La paz os dejo, mi paz os doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Juan 14:27. Esta verdadera paz interior del alma era conocida por los místicos como serenidad, y no se cansan de decirnos que la serenidad es el gran pasaporte a la presencia de Dios. Esto no quiere decir que uno no pueda afrontar incluso las dificultades más graves mediante la oración sin tener ninguna serenidad. Pero antes de poder hacer un verdadero progreso espiritual, hay que alcanzar la serenidad. Y esa es la tranquilidad fundamental del alma, a la que Jesús se refiere con la palabra paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento humano. Los pacificadores son aquellos que logran esta paz en sus propias almas, superan la limitación y se convierten realmente, no solo potencialmente, en hijos de Dios. Esta condición mental es el objetivo al que aspira Jesús. Por supuesto, ser un pacificador en el sentido habitual de componer las disputas de otras personas es algo excelente. Pero, como toda gente práctica sabe, un papel excesivamente difícil de desempeñar. Pero una vez que entiendas el poder de la oración, serás capaz de sanar muchas disputas de la manera verdadera, probablemente sin hablar en absoluto. El pensamiento silencioso del poder omnímodo del amor y la sabiduría hará que los problemas se desvanezcan casi imperceptiblemente. Te convertirás en un pacificador. Bienaventurados los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois, cuando os injuren y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, falsamente, por mi causa. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa es grande en los cielos. Pues así persiguieron a los profetas que os precedieron. Mateo 5 del 10 al 12. En vista de lo que sabemos sobre las enseñanzas de Jesús, de que la voluntad de Dios para nosotros es la armonía, la paz y la alegría, y que estas cosas deben alcanzarse cultivando los pensamientos correctos o la rectitud, esta es una declaración muy sorprendente. Jesús nos dice una y otra vez que a nuestro Padre le complace darnos el reino, y que la forma en que debemos recibirlo es cultivando la serenidad o la paz del alma. Dice que los pacificadores que hagan esto, orando con mansedumbre, heredarán la tierra, y su luto se convertirá en alegría. Y que de hecho, todo lo que pidan al Padre de acuerdo con esta enseñanza, Él lo hará. Sin embargo, aquí se nos dice que es bendito ser perseguido como resultado de nuestra justicia, pues por este medio triunfaremos, que es motivo de regocijo y alegría ser injuriado y acusado, y que los profetas y los iluminados también sufrieron estas cosas. Todo esto es, en efecto, muy sorprendente, y es perfectamente correcto. Sin embargo, la persecución solo se convierte en una ocasión de regocijo, cuando somos profundamente conscientes de nuestra verdadera naturaleza, de nuestra verdadera inmortalidad, y sabemos que el sufrimiento de nuestros cuerpos puede ser trascendido e incluso transmutado por nuestro estado de conciencia. La persecución puede ser para nosotros una condición bendita cuando nos damos cuenta de que en esos momentos estamos realmente avanzando. Sé fiel hasta la muerte, y te daré una corona de vida. Apocalipsis 2:10. Es una promesa que puede hacerse realidad aquí mismo en esta tierra.
6 de abril. El Templo de Salomón. Oro. Sabemos que en la Biblia se habla de la conciencia espiritual que todos estamos construyendo como el Templo de Salomón. El nombre de Salomón significa paz y simboliza la sabiduría. Esto es lógico, ya que la paz mental es el fundamento de toda construcción espiritual, el sello de la comprensión. La Biblia afirma que había 5 cosas alrededor del templo, porque el rey tenía en el mar una armada de Tarsis, con la armada de Hiram. Una vez cada 3 años venía la armada de Tarsis, trayendo oro, plata, marfil, monos y pavos reales. Primera de Reyes 10:22. Esta es la manera bíblica de decirnos que hay 5 tentaciones principales que pueden llegar al alma que se esfuerza por construir el templo espiritual. La forma particular que adopta cada tentación variará según el temperamento y las circunstancias del sujeto, pero en principio será la misma. Primero viene el oro, y esto representa el deseo de poder personal sobre otras personas. El deseo de regular sus vidas, de hacerles seguir la línea, nuestra línea, naturalmente, e incluso de utilizarlas. Muchas personas en el camino espiritual han cedido a esta tentación. Deben dominar las almas de los demás. Se dicen a sí mismos que lo hacen por el bien de las víctimas, por supuesto, pero en realidad es una ansia de poder y glorificación personal. No es un pecado innoble como el relacionado con la plata, pero por esa misma razón es mucho más peligroso, de mayor alcance y duradero. Lo que el oro simboliza, cuando se entiende correctamente, es la omnipresencia de Dios, y por supuesto, la tiranía religiosa es una negación de esto. Deben hacer todo lo que puedan para ayudar, iluminar e inspirar a los demás, en la medida en que la propia comprensión de ustedes se los permita, pero nunca deben tratar de dictar sus convicciones o mantener sus propias opiniones. La tiranía religiosa es venenosa para las víctimas, pero es absolutamente mortal para el tirano. Plata. A continuación viene la plata. Esto representa la codicia por el dinero o el valor del dinero, por los objetos materiales que se pueden comprar e incluso por las propias riquezas. O puede ser que el delincuente no esté interesado en las riquezas en sí mismas, sino en su capacidad para darle una posición de honor a los ojos del mundo. Quiere ser considerado importante y tener adulación o aplauso. A menudo quiere ser un líder, no porque tenga un mensaje que dar, sino para ser importante. Es víctima del egoísmo. Ahora bien, este es un pecado bajo e innoble, una barrera insuperable en el camino espiritual, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y se traspasaron a sí mismos con muchos dolores. Primera de Timoteo 6:10. Marfil, monos y pavos reales. Luego viene el marfil. Esto significa un apego indebido a un maestro en particular, a un libro de texto en particular o a una iglesia u otra organización en particular. Es una lealtad equivocada. Es un error desinteresado pero mortal. Cualquier maestro o escritor religioso, por muy eminente que sea, cualquier iglesia o centro, por muy querido que sea, no es más que un medio para un fin determinado. El fin mismo es el crecimiento espiritual. Reconoce con gratitud toda la ayuda que recibas de cualquier fuente, pero recuerda que tu lealtad se debe a Dios, a través de tu propio desarrollo espiritual. Debes sentirte libre, en cualquier momento, de ir a donde recibas la mayor ayuda, independientemente de las consideraciones personales.
El mono representa las tentaciones corporales como la sensualidad, la adicción a la bebida, las drogas, etc. Estas cosas son tan obvias que la víctima no puede engañarse a sí misma sobre ellas, de modo que al menos sabe a qué atenerse. Por supuesto que pueden ser superadas mediante la oración sistemática. El pavo real representa la vanidad. La vanidad puede tomar la forma de orgullo intelectual, o de una actitud snob, o del deseo de estar a la moda y del poder. También incluye el orgullo espiritual, por parte de aquellos que realmente están en la verdad, y esto es peor que cualquiera de las otras formas. Pero tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, piedad, fe, amor, paciencia, mansedumbre. Primera de Timoteo 6:11. No intentes estar a caballo entre dos aguas. Si quieres conseguir algo, debes tener una sola mente. Será ir por el camino más largo si primero giras a la izquierda y luego a la derecha. Cuando realmente quieres ir de frente, no dejes que nada te desvíe del camino. La Biblia dice: el hombre de doble ánimo es inestable en todos sus caminos. Santiago 1:8. No albergues supersticiones de ningún tipo, grandes o pequeñas. La gente a menudo hace un fetiche de un número o una fecha, o un recuerdo, o creen que ciertas cosas traen mala suerte. Esto es negar a Dios. La Biblia dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Éxodo 20:3. Porque has hecho del Señor tu morada, no te sucederá ningún mal. Salmos 91:9. Relájate. Estar tenso es la forma más segura de fracasar en cualquier empresa, grande o pequeña. Desear el éxito es algo espléndido, pero perseguir el éxito con demasiada tensión es asegurarse de perderlo. El enfoque despreocupado en cualquier esfuerzo es un atajo hacia el éxito. En la música, en el deporte, en el estudio, en la vida empresarial. Muchas personas fracasan o avanzan muy lentamente porque hacen un trabajo duro. Trata a tu trabajo como algo divertido. Considera las dificultades como parte del juego. Ríete de las molestias. Esta es, por supuesto, la verdadera diferencia entre el trabajo y el juego. Tómatelo con calma. Afloja. Porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Mateo 1:30. El cambio es la ley del universo. Sin el cambio, el mundo no solo permanecería en un estado estático, sino que pronto se volvería rancio y se estancaría. Sin cambio no habría progreso, porque el cambio es la esencia de la mejora. Es obvio que, para hacer cualquier cosa de una manera nueva y mejor, debe haber un cambio. Muchas personas ven el cambio con temor y presentimiento. Pero para los que están en el camino espiritual, para los que creen en Dios y en el poder de la oración, el cambio es una expresión más plena de vida. Cuando surja un problema o una condición en tu vida que indique un cambio, confía en Dios y date cuenta de que no es tanto que se haya cerrado una puerta en un capítulo de tu vida, sino que se ha abierto una puerta a cosas nuevas y más interesantes. He aquí que yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21:5. Hoy en día, la mayoría de los vuelos comerciales se realizan con un haz de radio. Se produce un haz direccional para guiar al piloto a su destino. Y mientras se mantenga en este haz, sabe que está volando, incluso si no puede ver a su alrededor por la niebla, u orientarse de cualquier otra manera. En cuanto se sale del haz en cualquier dirección, está en peligro, e inmediatamente intenta volver al haz.
Los que creen en la totalidad de Dios tienen un rayo espiritual sobre el cual navegar. Estás fuera de la viga en el momento en que estás enojado o resentido, celoso, asustado o deprimido. Y cuando tal condición surge, debes volver inmediatamente a la viga, volviéndote tranquilamente a Dios en pensamiento, reclamando su presencia, reclamando que su amor e inteligencia están contigo y que las promesas de la Biblia son verdaderas hoy. Estás de vuelta en la viga y llegarás pronto al puerto con seguridad. Mantente en la viga y nada te hará daño. Porque este Dios es nuestro Dios por los siglos de los siglos. Él será nuestro guía hasta la muerte. Salmos 48:14. Tuve una experiencia divertida cuando llegué por primera vez a Estados Unidos. Al pasar por un restaurante de aspecto atractivo, encontré y seleccioné una mesa. Me senté y esperé. No pasó nada. Seguí esperando. A mi alrededor la gente disfrutaba de su comida y solo yo me quedaba fuera. Al cabo de un rato, caí en la cuenta de que estaba en una cafetería. Este sistema no había hecho su aparición en Inglaterra. Entonces me di cuenta de que, aunque había mucha comida que obtener, uno tenía que adelantarse y reclamarla para sí mismo o quedarse sin ella. El universo funciona exactamente como una cafetería. A menos que reclames mentalmente lo que quieres, puedes sentarte y esperar eternamente. Todo el que tenga sed, venga a las aguas, y el que no tenga dinero, venga, compre y coma. Isaías 55:1. Para mí la mariposa enseña la lección más importante que tenemos que aprender los seres humanos. Todos conocen su historia. Vivió lo que le pareció un tiempo muy largo como gusano, lo que llamamos la humilde oruga. Ahora bien, la vida de una oruga podría tomarse como el tipo y el símbolo mismo de la restricción. Vive en una hoja verde en el bosque, y eso es todo lo que conoce. Entonces, un día la pequeña oruga descubre que en su interior se producen ciertas extrañas agitaciones. La vieja hoja verde, por alguna razón, ya no le parece suficiente. Se vuelve malhumorado y descontento, pero, y este es el punto vital, es un descontento divino. Siente la necesidad de una vida más grande, más fina y más interesante. Su instinto le dice que donde hay un verdadero deseo, debe haber satisfacción. Y entonces sucede lo maravilloso. La mariposa emerge hermosa, grácil, ahora dotada de alas, y en lugar de arrastrarse sobre una hoja restringida, se eleva por encima de los árboles, por encima del propio bosque, libre, sin restricciones, manifestando su propio ser verdadero. El ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni han entrado en el corazón del hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Primera de Corintios 2:9. ¿Qué ha hecho tu religión por ti? Probablemente, durante años has asistido a la iglesia, has leído libros espirituales y has estudiado la Biblia. Ahora te sugiero que hagas un balance espiritual. Pregúntate qué diferencia ha hecho la religión en tu vida, en tu hogar, en tus asuntos. ¿Cuánta paz mental te ha dado? ¿Cuánto valor? ¿Cuánta comprensión? ¿Cuánta oportunidad de servicio? Porque, no te equivoques, la verdadera religión da todas estas cosas. Si tu balance espiritual no resulta satisfactorio, creo que encontrarás la explicación en la siguiente ley. Lo que pones en tu religión, eso sacas de ella. Si pones el 5% de ti mismo, recibirás un dividendo o una demostración del 5%. Si pones el 20% de su parte,
recibirás un 20% de demostración. La rentabilidad completa requiere una inversión del 100%. Todo lo que tu mano encuentre para hacer, hazlo con tu fuerza. Eclesiastés 9:10. A menudo oímos la expresión saludar al Cristo en Él o ver al Cristo en Él. Y podemos preguntarnos qué significa realmente esta frase. Es simplemente la aplicación práctica de la regla de Jesucristo. No juzgues según la apariencia, sino juzga con justicia. Juan 7:24. Cada uno de nosotros tiene un yo divino que es espiritual y perfecto, pero nunca se ve en este plano. Ese es el verdadero hombre, el hombre de Dios, y es lo que a veces llamamos el Cristo interior. Ahora bien, siempre que te detengas o te des cuenta de la presencia del Cristo dentro de ti mismo o dentro de cualquier otra persona, las apariencias externas comienzan a mejorar de inmediato. Si alguien te desagrada, saluda en silencio al Cristo que hay en él. Si alguien dice algo en contra del carácter de John Smith, saluda al Cristo en él. Rehúsa discutir el asunto y, por supuesto, no lo repitas. Cuanto más a menudo saludes a Cristo en los demás, más antes lo encontrarás en ti mismo. Lee Mateo 5, del 13 al 16. En el 5º capítulo de Mateo se registran algunos de los pronunciamientos más poderosos de Jesús. Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo. Mateo 5, del 13 al 14. Es posible, y de hecho demasiado fácil, aceptar estos principios vitales como verdaderos, amar la belleza que hay en ellos, y sin embargo, no ponerlos en práctica de forma coherente en la propia vida. Pero esta es una actitud peligrosa, porque en ese caso la sal ha perdido su sabor, y no sirve para nada más que para ser desechada y pisoteada. Si te esfuerzas por poner en práctica la enseñanza de Jesús en todos los aspectos de tu vida diaria, si buscas sistemáticamente destruir en ti mismo el egoísmo, el orgullo, la vanidad, la sensualidad, la arrogancia, los celos, la autocompasión, el resentimiento, la condena, etc., sin alimentarlos ni nutrirlos cediendo a ellos, si extiendes el pensamiento correcto con lealtad a todas las personas que conoces, entonces eres digno de ser llamado la sal de la tierra. Si realmente vives esta vida, no solo harás tu propia demostración, en el tiempo más rápido posible, sino que serás, en un sentido muy positivo, una influencia sanadora e iluminadora para todos los que te rodean. Serás una bendición para hombres y mujeres de lugares y tiempos remotos, hombres y mujeres de los que nunca has oído y que nunca oirán hablar de ti. Una luz del mundo. Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 5:16. El estado de tu alma se expresa siempre en tus condiciones externas y en la influencia intangible que irradias en general. Hay una ley cósmica según la cual nada puede negar permanentemente su propia naturaleza. Emerson dijo, «Lo que eres grita tan fuerte que no puedo oír lo que dices». El alma que se construye sobre la oración no puede ocultarse. Brilla intensamente a través de la vida que vive. Habla por sí misma, pero en absoluto silencio, y hace mucho de su mejor trabajo inconscientemente. Su mera presencia sana y bendice a todos los que la rodean. Y yo, si soy levantado de la tierra, atraeré a todos hacia mí. Juan 12:32. Nunca
nunca intentes forzar a otras personas a aceptar la verdad espiritual. Por el contrario, procura que queden tan favorablemente impresionados por tu propia vida y conducta, y por la paz y la alegría que irradian de ti, que vendrán corriendo hacia ti por su propia voluntad, rogándote que les des lo maravilloso que tienes. Hacer esto es hacer que tu alma sea verdaderamente la ciudad sobre una colina que no se puede ocultar porque es la ciudad de Dios. Esto es dejar que tu luz brille para glorificar a tu Padre que está en el cielo. Lee Mateo 5, del 17 al 20. Si alguien estuviera tan loco como para suponer que el conocimiento de la verdad del ser podría ponerle por encima de la ley moral, en el sentido de autorizarle a infringirla, descubriría rápidamente que ha cometido un trágico error. Cuanto más conocimiento espiritual se posea, más severo es el castigo que se acarrea por cualquier infracción de la ley moral. El cristiano tiene que ser mucho más cuidadoso que otras personas. En efecto, toda comprensión espiritual real debe ir necesariamente acompañada de un mejoramiento moral definitivo. Una aceptación teórica de la letra de la verdad puede ir acompañada de un descuido moral, con gran peligro para el delincuente. Pero es imposible hacer un verdadero progreso espiritual a menos que uno se esfuerce por vivir la vida. Es imposible divorciar el verdadero conocimiento espiritual de la conducta correcta. Porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Mateo 5:20. No penséis que he venido a destruir la ley o los profetas. No he venido a destruir, sino a cumplir. Porque en verdad os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se cumpla. Mateo 5, del 17 al 18. Una jota o yod era la letra más pequeña del alfabeto hebreo. Como la iota griega, una tilde, en realidad cuerno pequeño, es uno de esos diminutos espolones o salientes que distinguen a ciertas letras hebreas. Los escribas y los fariseos eran, en su mayoría, hombres dignos, que llevaban una vida estrictamente moral, según las apariencias. Sus defectos eran las debilidades de formalista religioso en todas partes, el orgullo espiritual y la justicia propia. No eran conscientes de estas faltas. Esa es la malicia mortal de estas enfermedades del alma. Pero se esforzaban por cumplir la ley tal como la entendían. Jesús lo sabía y les dio crédito por ello. Aquí advierte a sus seguidores que, a menos que su conducta práctica sea mejor que la de estas personas, no deben suponer que están comprometidos en el camino espiritual. A medida que crezcas en poder y comprensión espiritual, encontrarás que muchas regulaciones externas se volverán innecesarias. Pero esto será porque realmente te has elevado por encima de ellas. Este punto en tu desarrollo, en el que tu comprensión de la verdad te permite prescindir de ciertos apoyos y regulaciones externas, es la mayoría de edad espiritual. Sin embargo, esta mayoría de edad espiritual no puede apresurarse ni forzarse, sino que debe aparecer cuando la conciencia esté preparada. De la misma manera que la floración de un bulbo solo puede ser el resultado de un crecimiento natural. Tienes que demostrar dónde estás. Tratar de demostrar más allá de tu comprensión no es espiritual. Fija tu atención en las cosas espirituales, y sin tratar conscientemente de apresurarte, te sorprenderás al descubrir el ritmo al que se apresura tu alma. Por poner un ejemplo sencillo, supongamos que en un accidente callejero se descubre que un hombre se ha cortado una arteria y la sangre sale a borbotones. Lo normal es que, si no se detiene esta hemorragia, la víctima muera.
Ahora bien, ¿cuál es la actitud espiritual que hay que tomar en este caso? Reclamar la capacidad de Dios para sanar. Si su fe es lo suficientemente fuerte, la arteria cortada se curará inmediatamente. Pero si tu fe falla, debes tomar los pasos habituales para salvar la vida del hombre, improvisando inmediatamente con un torniquete o cualquier otro procedimiento apropiado, reclamando todavía la ayuda divina. Mantengamos firme la profesión de nuestra fe sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Hebreos 10:23. ¿Qué pasa con el hombre que es consciente de una considerable imperfección moral, tal vez del hábito del pecado grave, y que al mismo tiempo está sinceramente deseoso de crecer espiritualmente? ¿Debe renunciar a la búsqueda del conocimiento espiritual hasta que haya formado primero su conducta? De ninguna manera. De hecho, cualquier intento de mejorar moralmente sin ayuda espiritual está condenado al fracaso. Lo que hay que hacer es rezar con regularidad y hacer recaer la responsabilidad del éxito en Dios. El hombre debe seguir adelante, sin importar cuántas veces pueda fracasar. Que siga afirmando que Dios le ayuda y que su propia naturaleza real es espiritual y perfecta. De este modo, la regeneración moral y el desarrollo espiritual irán de la mano. La vida cristiana no requiere que poseamos la perfección del carácter, pues si no, ¿quién de nosotros podría vivirla? Lo que sí requiere es un esfuerzo honesto y genuino por esa perfección. El que es perfecto en conocimiento está contigo. Job 36:4. Habéis oído que fue dicho por los antiguos: no matarás, y el que mate se expondrá al juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje con su hermano sin causa, correrá el riesgo de ser juzgado, y cualquiera que diga a su hermano, raca, correrá el riesgo del consejo. Pero cualquiera que diga necio, correrá el riesgo del fuego del infierno. Mateo 5:21. La ley antigua decía, no matarás. Pero Jesús dice que incluso querer matar, es más, incluso estar enojado con tu hermano, es suficiente para mantenerte fuera del reino de los cielos. Fue una clara ganancia cuando se pudo persuadir a los pueblos primitivos de no asesinar, sino de desarrollar el suficiente autocontrol para dominar su ira. La demostración espiritual exige que se supere la propia ira. Sencillamente, no es posible tener ninguna experiencia de Dios de la que merezca la pena hablar, ni ejercer el poder espiritual hasta que te hayas librado del resentimiento y la condena. Puedes tener tu demostración o tu indignación, pero no puedes tener ambas. Por lo tanto, si llevas tu ofrenda al altar, y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda ante el altar y vete. Reconcíliate primero con tu hermano y luego ven a ofrecer tu ofrenda. Mateo 5:23. La indignación, el resentimiento, el deseo de castigar a otras personas, el deseo de vengarse. El sentimiento de él está bien empleado. Todas estas cosas forman una barrera bastante impenetrable para el poder espiritual. Jesús dice que, si estás llevando una ofrenda al altar y te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, debes dejar tu ofrenda e ir a hacer las paces con tu hermano. Cuando hayas hecho eso, tu ofrenda será aceptable. Jesús construye esta tremenda lección en la tradición oriental. En primer lugar, dice que quien se enoja con su hermano corre peligro. En segundo lugar, que ser hostil a otro es correr un grave peligro. Y por último, que tener una opinión tan baja de un semejante como para considerarlo fuera de lugar es cerrarnos a cualquier esperanza de fruto espiritual.
mientras que permanezcamos en ese estado de ánimo. Nótese cuidadosamente que la versión de King James de la Biblia comete aquí un grave error, que ha sido corregido en la versión revisada. Interpola una frase que no está en los primeros manuscritos y hace que Jesús diga, quien se enoja sin causa, lo cual es un absurdo manifiesto. Ninguna persona en su sano juicio se enfada sin lo que considera una causa. Lo que Jesús dijo fue que, quien se enoja con su hermano bajo cualquier circunstancia, está en peligro. Ponte de acuerdo con tu adversario rápidamente, mientras estés en el camino con él, no sea que en algún momento el adversario te entregue al juez, y el juez te entregue al oficial, y seas echado a la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Mateo 5:25. Jesús insiste aquí en la instrucción contenida en su mandato de velar y orar. Es mucho más fácil superar una dificultad si la abordas en su primera aparición, que después de que el problema haya tenido tiempo de establecerse en tu mentalidad, de clavarse, como dicen los soldados. En el momento en que una dificultad se presente a tu atención, afirma tranquilamente la verdad, sin darle ninguna oportunidad para que se instale. Por otra parte, al pensar en tu dificultad, la incorporas a tu mentalidad, y si sigues haciéndolo durante el tiempo suficiente, puede ser muy difícil deshacerse de ella. Jesús, cuando quería hacer entender un punto particularmente importante, empleaba una ilustración gráfica de la vida cotidiana. En aquella época, la ley que regía a los deudores era muy severa. Cuando un hombre se encontraba con una deuda, le correspondía llegar a un acuerdo con su acreedor, lo más antes posible. Incluso en la actualidad, es importante que el deudor no llegue a los tribunales, ya que cuanto más se prolongue su caso, más se acumulan los honorarios de los abogados, las tasas judiciales y los gastos de diversa índole, que se suman a la deuda propiamente dicha. Lo mismo ocurre en diversas dificultades que se nos presentan en la vida cotidiana. Al llegar a un acuerdo con el adversario en primer término, es decir, al acertar inmediatamente con nuestro pensamiento respecto a cualquier dificultad, nos incurrimos en costes y la transacción sigue siendo sencilla. Supón que te encuentras estornudando. Si dices, ya está, me he resfriado otra vez, estoy en ello, y luego procedes a pensar en que te has resfriado, estás dando al problema la oportunidad de clavarse en tu mentalidad. La gente a menudo se entrega a la meditación sobre los resfriados. En cambio, si en el primer momento en que se te ocurre la posibilidad de resfriarte lo rechazas inmediatamente y afirmas la verdad, todo el asunto terminará en un poco tiempo. O tal vez al abrir el correo de la mañana, te encuentras con un aviso que te informa que tu banco ha quebrado. Muchas personas en tal caso se saturarían con el pensamiento de la ruina, ensayando toda clase de dificultades que pudieran sobrevenir. Sin embargo, lo que hay que hacer inmediatamente después de conocer la noticia es dirigirse a Dios, su verdadero apoyo, y negarse a aceptar la sugerencia de problemas con algo vinculante. Literalmente, alejar la conciencia del pensamiento de la pérdida, el miedo y el resentimiento. Si haces esto, trabajando con constancia, hasta que se restablezca la paz mental, pronto descubrirás que, de un modo u otro, el problema desaparecerá. O bien el banco se recuperará rápidamente, y no hay razón alguna para que la oración de una persona no salve el banco o las fortunas de miles de personas. O si esto no es posible, encontrarás tu pérdida compensada de alguna otra manera. Todo el que invoque el nombre del Señor se salvará. Romanos 10:13. Habéis oído que antiguamente se decía,
no cometerás adulterio. Porque yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Mateo 5:27. En este inolvidable párrafo, Jesús subraya la verdad maestra, tan absolutamente fundamental, pero tan insospechada por el mundo en general, de que lo que realmente importa es el pensamiento. La gente siempre ha estado acostumbrada a suponer que mientras sus actos se ajusten a la ley, han hecho todo lo que razonablemente se puede esperar de ellos, y que sus pensamientos y sentimientos son asunto suyo. Pero el tipo de pensamiento que permitimos que se convierta en habitual, tarde o temprano, se expresará en el plano de la acción. La consecuencia lógica de este hecho es muy sorprendente. Significa que si uno alberga pensamientos codiciosos por el dinero de su vecino, es un ladrón, aunque todavía no haya metido la mano en la caja. El adúltero, en el fondo, está corrompiendo su alma, aunque su pensamiento impuro nunca se exprese en el plano físico. La lujuria, los celos, la venganza, entretenidos mentalmente, llevan el consentimiento del alma. Y este consentimiento del alma es la malicia del pecado. Guarda tu corazón con toda diligencia, porque de él salen los asuntos de la vida. Proverbios 4:3. Si tu ojo derecho te ofende, sácalo y échalo de ti, porque te conviene que perezcas uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Si tu mano derecha te ofende, córtala y échala de ti, porque te conviene que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Mateo 5:29. La integridad del alma es lo único que importa. Por eso, Jesús insiste en que ningún sacrificio puede ser demasiado grande para asegurar la integridad del alma. Cualquier cosa que se interponga en el camino debe ser abandonada. Cualquier cosa que se interponga entre nosotros y nuestro verdadero contacto con Dios, un pecado, un viejo rencor no perdonado, la avaricia descarnada por las cosas de este mundo, debe desaparecer. Estas cosas, sin embargo, son tan obvias que al menos el transgresor es consciente de ellas. Son las cosas sutiles como el amor propio, la justicia propia y el orgullo espiritual, las que son más difíciles de ejercitar para el yo. La continuación a este audiolibro es Por las estaciones de tu alma. Suscríbete y activa tus notificaciones para no perdértelo. Gracias y nos vemos en la siguiente página. Si deseas agregar este libro a tu biblioteca, dejaremos los enlaces en la descripción. También puedes seguir nuestro canal principal, Auviblio. Gracias y nos vemos en la siguiente página.